son puntuales, vamos a dar inicio a la sesión. Creo que conforme vaya transcurriendo la charla va a empezar a llegar más gente, pero creo que ahorita somos pocos, pero importantes quienes estamos aquí. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Danilo Buonsenso, quien es médico, pediatra, infectólogo, que trabaja en la ciudad de Roma y nos va a hablar sobre el manejo intravenoso e intratecal en tratamiento de ventriculitis. Doctor Buonsenso, bienvenido. Su plática será en inglés, dado que el doctor viene de Italia y creo que será más fácil para nosotros entender inglés que italiano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias to everyone to be here. Gracias a todos por estar aquí tan temprano esta mañana. Es un honor para mí estar aquí nuevamente para hablar ante ustedes hoy sobre la ventriculitis. Así que, como se dijo en la presentación, voy a hacer mi presentación en inglés, pero si tienen alguna pregunta pueden hacérmelas en español. Si no hablan demasiado rápido puedo entender sus preguntas, pero voy a contestar en inglés. Para esta presentación he introducido muchos temas e incluso muchos detalles porque el objetivo era preparar un conjunto de diapositivas que se les pudieran enviar a ustedes. No sé si Felipe les va a dar acceso a las diapositivas, pero porque, bueno, puse muchas tablas con muchos detalles acerca de las dosis, las vías de administración, etcétera. Por supuesto, no las voy a leer, pero decidí incluirlas porque si ustedes quieren las diapositivas, entonces se las pongo a disposición de Felipe, o si Felipe no las va a distribuir, esta es mi dirección de mail y si les interesa tener las diapositivas, con mucho gusto se las voy a compartir. Porque han venido muy temprano y aquí decir que es lo mínimo que puedo hacer. Bueno, voy a hacer una muy breve introducción sobre la ventriculitis, después me voy a concentrar inicialmente en el manejo intravenoso, después voy a pasar al manejo intraventricular, voy a compartir bibliografía que ya está disponible sobre estudios pediátricos y neonatales y voy a concentrarme finalmente en la ventriculitis resistencia a múltiples fármacos, que es probablemente un tema que va a ser muy útil para todos. La ventriculitis, por supuesto, así lo dice su nombre, es la inflamación de los ventrículos que por lo general derivan de una infección de las meninges con una diseminación retrógrada del germen patógeno o, con lo que es mucho más frecuente, la ventriculitis es una complicación de infección del shunt asociada y es el cuadro más común de ventriculitis y, como les voy a contar, gran parte de la evidencia se basa en esta presentación y mi charla se va a relacionar con las infecciones del shunt y la ventriculitis, y si son el manejo, si fueran infecciones de la comunidad, el manejo es similar. Según las guías, la mayoría de los autores dice que la ventriculitis es un diagnóstico clínico, si bien honestamente yo cuestiono este aspecto en la vida real porque el diagnóstico clínico es muy difícil, ya que la presentación clínica es muy similar a la de cualquier otra infección del sistema nervioso central, con fiebre, vómitos y análisis del LCR positivo. Entonces, la diferencia con la ventriculitis es que, a pesar de la terapia apropiada basado sobre los resultados antimicrobianos en los análisis de líquido cefalorraquídeo, los pacientes siguen siendo sintomáticos y los parámetros del LCR no mejoran con el tratamiento, ni los bioquímicos ni los microbiológicos. Entonces, en esos casos tenemos que sospechar una ventriculitis y eventualmente
mi opinión, la verdadera manera de hacer el diagnóstico es a través de los estudios por imágenes. Como ven en algunas imágenes de acá, la resonancia es el patrón oro y por lo general pueden ver el realce de las paredes del ventrículo, como aquí y aquí, pueden ver y aquí. Aquí nuevamente otra buena imagen de ventriculitis. Muchas veces la ventriculitis puede ser la complicación de abscesos que se rompen dentro de los ventrículos y que provocan inflamación. Aquí, por supuesto, en los bebés muy pequeños y en los neonatos, también es posible que hacer el diagnóstico por ecografía. Ya conocen la sensibilidad de la ecografía es muy buena para visualizar los ventrículos, incluso con ecografía se puede ver una mayor ecogenicidad de las paredes ventriculares. Pero bueno, el diagnóstico no es el tema de nuestra charla hoy. Quiero empezar con esto. Este es un trabajo publicado recientemente de una de en una de las revistas principales en enfermedades infecciosas, una revista de acceso abierto, y quiero destacar esto. En primer lugar, este trabajo va a delimitar toda mi presentación, que es mayormente que hasta ahora entre las infecciones del SNC, la ventriculitis ha tenido muy poca atención en la bibliografía médica, y esto es más así todavía en neonatal y porque es muy escasa la evidencia y está restringida a la ventriculitis asociada con el sistema de salud. Así que voy a entrar en los detalles de las guías disponibles de la GIPSA sobre ventriculitis asociada a la atención médica, que se van a poder traducir o trasladar a la ventriculitis en general. La mayoría de la bibliografía se basa en muestras demasiado pequeñas y, lo que es más importante, hay que saber de que no hay una definición de consenso de la ventriculitis. Así que para esta charla me voy a referir a infecciones resistentes en el cerebro con anomalías persistentes del líquido cefalorraquídeo y evidencia en imágenes, como les mostré antes, de realce de la inflamación de las paredes ventriculares. Entonces, empecemos con el tratamiento intravenoso, que es el pilar del manejo de la ventriculitis, porque, como les voy a mostrar después, la vía intraventricular es una posibilidad importante, pero no es el primer nivel de tratamiento para los pacientes. Entonces, todos los pacientes con diagnóstico de ventriculitis tienen que iniciar el tratamiento intravenoso primero, y la terapia empírica habitual se basa en una vancomicina con un antipseudomonas beta-lactámico, ya sea cefepima o ceftazidina o meropenem, y también se basa en los patrones de sensibilidad locales que ustedes tengan en su institución. Pero lo que es más importante, esta es como la base del enfoque empírico o del abordaje empírico de estos casos, con el objetivo de que son todas infecciones graves. El objetivo es mantener altas dosis de nivel de vancomicina. Y, por supuesto, una vez que tenemos un aislado empírico, esta es una diapositiva rápida porque, como les dije, se las voy a poner a disposición. Esto es simplemente un resumen que es muy similar a cualquier infección que sea sufrida o sostenida por estos patógenos, incluso en ventriculitis. Si ustedes tienen un MSCA, la oxacilina, o un SMC para vancomicina también, lo interesante es que se considere la adición de rifampicina debido a su rol en la síntesis de proteínas, pero también por su capacidad de penetrar las biopelículas. Estafilococos coagulasa negativos se manejan igual que los MRSA, y se usan las linezolida se usan para los casos con MRSA que no se puede usar vancomicina. Las cefalosporinas habituales están bien para los gram negativos y para las pseudomonas, y lo que es más importante, los bacilos gram negativos SBL, meropenem, que por lo general se puede usar como infusión prolongada. Para el meropenem y los beta-lactámicos hay un efecto dependiente del tiempo, así que cuanto más larga la infusión, más largo el efecto.
Todas son opciones estas para tratar la ventriculitis. ¿Cuánto tiempo requiere tratamiento de la ventriculitis? Por lo general es el clásico ciclo de 10 a 14 días de tratamiento. Por lo general se basa mayormente en el patógeno, pero 10 a 14 días por lo general son suficientes y por supuesto en el caso de infección del shunt asociada a la atención de salud hay que sacar el shunt y reemplazarlo inicialmente por un shunt externo. Entonces hay que sacar, remoción. O sea que cuando esté asociada la infección con el shunt hay que sacarlo, hay que reemplazarlo por uno nuevo que al principio, durante el tratamiento, tiene que ser manejado como drenaje externo y tratado con antibióticos IV con o sí antibióticos intraventriculares. Y después voy a hablar de esto. Lo que es más importante, la internalización de la reimplantación, por lo general se puede hacer entre los 7 a 10 días después de la terapia antimicrobiana. Esto se asocia, es una pauta para las infecciones del shunt, pero se puede trasladar o traducir a todos los tipos de ventriculitis. Nuevamente, repito, puse esta diapositiva porque quería dejarles las diapositivas otra vez. Es muy similar a lo que dije. Esta es la tabla formal disponible en las guías de la IPSA. Y acá otra vez, no entro en detalle, pero lo incluí porque les va a resultar útiles si me piden las diapositivas porque están todas las dosis para adultos y niños para el tratamiento IV, que por lo general son muy similares a las dosis que se utilizan con estos medicamentos en todos los pacientes. Entonces, el tratamiento intravenoso es relativamente básico y normal, diría yo. Es muy similar a cualquier infección severa del sistema nervioso central. Entonces, ¿cuándo consideraríamos el uso de la terapia intraventricular? Como dije, la terapia intraventricular no debe considerarse nunca como abordaje de primera línea y les voy a decir después por qué, pero sí por lo general se considera para aquellos casos de ventriculitis que responden mal o que tienen una mala respuesta a la terapia intravenosa, o sea, persistencia de síntomas con o sin persistencia de la fiebre y persistencia de las anomalías del LSR y persistencia de los cultivos positivos del LSR. Y ahí entonces en esos casos necesitamos considerar la terapia intraventricular como terapia de rescate. Y como les dije, estas son las distintas opciones que tenemos en adultos y en niños. Hay bastante evidencia a favor de los aminoglucósidos, amicacina, tobramicina, anfotericina para las infecciones micóticas. Incluso en niños hay mucha evidencia del uso de colistin, especialmente para los gram negativos resistentes a los medicamentos y daptomicina para las gram positivas persistentes. Esta es la parte importante. Como les dije, no hay una gran evidencia para el uso pediátrico de los fármacos intraventriculares porque estas son las dosis habituales sugeridas para los adultos. Lo que la bibliografía sugiere para los chicos es especialmente una dosis reducida, especialmente para los bebés y los niños pequeños, la reducción de la dosis de los adultos en un 60, o sea, que sea la dosis pediátrica un 60% de la dosis de los adultos, porque por supuesto el tamaño del ventrículo es más pequeño y esta es la práctica habitual. Y lo más importante es que estos medicamentos por lo general se administran a través del tubo de derivación externo y ustedes tienen que poner los antibióticos ahí adentro y por lo general es el antibiótico con una solución fisiológica normal, con el volumen completo de 3 a 5 milímetros por lo general. En caso de niños muy pequeños, pueden drenar la misma cantidad antes de introducir la solución de antibiótico y entonces
deja el tubo durante una hora más o menos, dejan el antibiótico, se clampea el tubo para dejar que el antibiótico actúe por una hora más o menos y después se vuelve a dejar fluir el sistema. Entonces, en particular con los casos con drenajes, es fácil controlar los cultivos de LSR y la respuesta bioquímica los antibióticos intraventriculares. Entonces, ¿por qué querríamos usarlos en la vía intraventricular? En algunos casos, porque pueden ver, en algunos casos, como se puede ver acá, en infecciones muy graves, no todos los antibióticos tienen una buena penetración de el líquido dentro del líquido cefalorraquídeo, pero lo que es más importante es que no todos los antibióticos permanecen durante un largo tiempo a buena concentración dentro del ventrículo. Entonces, cuando tenemos la inflamación de las paredes ventriculares, queremos más antibiótico presente allí y la farmacocinética y farmacodinámica son favorables, por supuesto, como cabría esperar con la administración intraventricular. En este ejemplo, por ejemplo, la gentamicina ventricular en verde de golpe llega a dosis muy altas, incluso mediante administración lumbar de antibióticos, no alcanza la misma concentración que se alcanza con la vía intraventricular. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la gentamicina por vía lumbar. Los niveles son muy bajos en comparación con la administración intraventricular. Esa es la razón por la cual en algunos casos queremos llegar a concentraciones muy altas dentro del líquido cefalorraquídeo. En esta revisión, que por supuesto es muy interesante y también tiene un resumen de la farmacocinémica y farmacodinámica de muchos antibióticos que se estudiaron en adultos para su uso dentro de la vía intraventricular. Por supuesto, no necesitamos entrar en detalle ahora. Y nuevamente, una linda tabla para que ustedes tengan en el celular o en las diapositivas, en su computadora, las dosis más frecuentes utilizadas, porque en cualquier momento, cuando esto suceda, necesitamos usar estos antibióticos intraventriculares y decimos, ¿y entonces a qué dosis tenemos que usarlos? Y por eso es que yo les hago llegar todas estas dosis para que las consideren. Recuerden que son dosis para adultos. En los niños y en los bebés hay que reducirlas en un 60%. Como habrán visto en mi diapositiva anterior, no se mencionaron los beta-lactámicos como antibióticos potencialmente utilizables por la vía intraventricular y la razón, hay dos motivos. En general, los beta-lactámicos son neurotóxicos y pueden causar confusión, convulsiones, mioclono, encefalopatía, etcétera. Entonces, cuando hacemos la infusión directamente dentro de los ventrículos, el riesgo de estos efectos secundarios es muy, muy alto. Y la otra razón es que la infusión intravenosa de estos antibióticos es muy segura, con un rango muy amplio de dosis que podemos utilizar, de posologías que podemos usar con buena penetración del LSR, especialmente cuando las meninges están inflamadas. Entonces, se pueden conseguir buenas concentraciones en el LSR simplemente aumentando todo lo posible la dosis intravenosa. Entonces no habría ningún beneficio y sí todos los riesgos en el uso de la vía intraventricular con los betalactámicos. Entonces, esta fue una visión general de qué antibióticos podemos usar y en qué dosis. No necesitamos repasarlas todas, sino saber dónde encontrarlas. Es un enfoque muy en general de cómo administrarlas, de que hay que cambiar el tubo durante una hora después de la administración de la dosis para que pueda actuar el antibiótico. Y veamos la evidencia. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis para estudios en adultos y podemos ver que la conclusión brevemente, de la cual mostramos algunos de ellos, la administración intratecal intraventricular más intravenosa. Por ahí me olvidé de decirles esto, pero es muy importante. El antibiótico intraventricular siempre se usa además de la vía intravenosa, nunca como terapia única. Hay mucha evidencia actualmente sobre su uso en conjunto, así que tienen que ser juntos con la terapia intravenosa. En este metaanálisis, para esos casos que no respondieron
a la terapia intravenosa. La adición de la vía intratecal, intraventricular, mejora los índices de sobrevida y de cura con meningitis o ventriculitis postoperatoria, pero en general la evidencia es baja. Este metaanálisis solamente incluyó solo 8 estudios y, como pueden ver, la mortalidad y los resultados de función neurológica posteriores fueron mejores con la vía intraventricular en ambos casos, aunque el resultado general de cura simple, cura microbiológica y tasa de reinfección fue similar con o sin la administración intratecal. Este es otro estudio. Nuevamente, otro estudio multicéntrico, pero retrospectivo de cohortes en 105 pacientes que requirieron, debido a falta de respuesta, requirieron la adición de la vía intraventricular. El uso de agentes intraventriculares resultó en una mayor tasa de esterilización del LSR y, como dije, con forma contemporánea con la terapia intravenosa, la duración general de la terapia cuando se usa la vía intraventricular es más corta y, por ende, la hospitalización es más corta. Esto es otro slide para dejarles ejemplos de los antibióticos usados en nuestros estudios. Mucha vancomicina para infecciones gram positivas. Hay mucha experiencia con vancomicina y gentamicina o aminoglucósidos en general, terapias intratecales, y son aquellos para los cuales tenemos más evidencia. Pero quiero recordarles que incluso en los niños, el enfoque o la vía intravenosa por lo general es más que suficiente. Esto es simplemente uno de los estudios de la ventriculitis, de infecciones del SNC, de colegas publicados en PDJ, una experiencia de los últimos 10 años, y nosotros estábamos usando la vía intraventricular mucho más hace 5 a 10 años, probablemente porque prestábamos menos atención a los procedimientos de esterilización y la profilaxis intraoperatoria y el manejo general de los dispositivos, porque, en mi opinión, teníamos más intraventriculitis hace unos años. En años más recientes ya no hemos necesitado tanto la necesidad de terapia intraventricular. Así que esto les recuerdo que aún en los chicos, por lo general, la terapia intravenosa es suficiente, pero no siempre. Esa es la razón por la cual quizás querramos usar las terapias intraventriculares también en los niños, y ahora me voy a concentrar en los estudios pediátricos. Estos muestran justamente el rol de los antibióticos intraventriculares en 40 niños que requirieron, como les dije anteriormente, agregar justamente tratamiento intraventricular. ¿Por qué? Porque no estaban respondiendo a este tratamiento. Una vez más, las conclusiones eran que la administración intraventricular acorta la duración de la esterilización, como también del uso de antibióticos, hospitalización, incluso en los niños. Por supuesto, necesitamos otros estudios randomizados con control. Esta tabla del mismo trabajo es para mostrarles que el grupo B es el grupo de niños que requirió justamente esa ruta intraventricular, y los patógenos casi siempre son los mismos, o sea que estas infecciones no están asociados con algún patógeno específico. Vemos muchos estafilococos, como de infecciones gram negativas, casi el uso son las típicas, digamos, y yo lo reporté, toda esta información de los métodos. ¿Por qué? Porque creo que esto, de hecho, es un mensaje muy interesante cuando uno utiliza la ruta intraventricular con estas administraciones. Aún en este estudio, empezamos en aquellos pacientes con hallazgos clínicos que no mejoraron con el tratamiento endovenoso. Y también los hallazgos del LSR y sus cultivos siguen siendo anormales. O sea que esto sería el mensaje para llevarse cuando utilizar el tratamiento intraventricular. Después de 3 o 4 días de esta terapia endovenosa, pueden considerar esta administración intratecal
Una vez más, los fármacos son las dosis que mencioné antes. Estas son las dosis que ustedes pueden considerar para vuestros pacientes. Por lo general, estas medicaciones están preparadas en un volumen total de 5 milímetros, o sea que los antibióticos se agregan justamente a la solución fisiológica normal. Uno coloca la solución dentro del tubo de la derivación extraventricular y se clampea durante 1 hora. Después uno empieza con el drenaje y uno administra durante varios días o el tiempo que sea necesario, 5 a 10 días por lo general. Acá observamos en este estudio que eran 40 versus 37 niños, donde los parámetros de laboratorio, el clearance del LSR, como también la duración de los resultados del tratamiento eran significativamente mejores en la ruta intratecal en aquellos pacientes que no respondieron después de 2 o 3 días de tratamiento endovenoso. Esto fue cierto también para infecciones gram positivas, como también para las gram negativas. O sea que son los mismos resultados. La mayoría de las veces, estos desenlaces mejoraron significativamente con la administración intratecal. Este es otro estudio pediátricos, se incluyeron 34 niños, una vez más que requirieron por infecciones estafilococas o gram negativas, la infusión de dosis intraventriculares. Observamos aquí la duración media de este tratamiento era 8 días, pero el rango era amplio, o sea que si bien eran los casos más severos, aún así se puede prolongar. Una vez más, en esta serie de 34 pacientes, la ruta intraventricular en 34 niños, insisto, la ruta era segura, eficaz, con una esterilización rápida, con bajo recurrencia y mortalidad. Disculpen que lo repita, pero creo que es muy útil tener la metodología para utilizar estas medicaciones. Estos se toman de los métodos, por supuesto, de este trabajo. Insisto, cuando uno quiere empezar con estos fármacos, por supuesto, tiene que sustituir y esterilizar el catéter ventricular. Las dosis, una vez más, son el 60% de lo que sería la dosis de adulto. Y de hecho, en algunos autores incluso calculan basados en el tamaño del ventrículo, si es más grande o si está deprimido, pero yo sugiero que no complicar las cosas y utilizar el 60% como esa regla. Uno administra entonces el antibiótico con un drenaje ventricular y uno clampea el tubo durante 1 hora. Si tienen la posibilidad, también se puede medir entonces la concentración de fármaco. Voy a mostrar luego algunos casos. Los antibióticos se continuaron durante 5 a 10 días hasta que el shunt se reemplazó y siempre estos antibióticos sistémicos se utilizan de manera concomitante. Es un punto muy importante. O sea que cuando uno reemplaza esa derivación, hay que considerar, entonces no hay que continuar, digo yo, con los antibióticos más adelante. Esto simplemente es un lindo caso que ha sido publicado hace poco tiempo, quiero decir. Acá podemos observar, en caso de ventriculitis, este es el LSR, es muy virulento y muy lechoso estos pacientes. No, este paciente no mejoraba con tratamiento endovenoso. Por ese motivo, la gentamicina por vía intraventricular se utilizó en este caso con esta es la dosis, 2 miligramos por día, durante 3 días. La cantidad de solución fue 3 milímetros, administrados, como dije antes, y una vez más, y disculpen que me repita, la idea es no olvidarse que el catéter entonces se clampea durante 1 hora post-inyección. Y luego de comenzar con este tratamiento, el paciente mejoró desde el punto de vista clínico como también microbiológico. Otro caso que es parte de la misma publicación, otro niño con un estafilococo resistente a la meticilina, epidermititis. Aquí se utilizó vancomicina durante 6 semanas, pero no mejoró. Y es interesante porque pensaron en la concentración LSR de vancomicina, que era muy baja al utilizar la ruta endovenosa. Después empezaron a utilizar la intraventricular y fíjense cómo la concentración de vancomicina mejoró. La metodología, de hecho, fue casi la misma y la paciente mejoró con
mejoró con un tratamiento seguro, mejoró también justamente a través de esta vía intraventricular. Estos eran los niños. Ahora, los neonatos que tienen mayor riesgo de desarrollar ventriculitis, por varios motivos, por supuesto. Esto fue una revisión de Cochrane en el 2012, donde no teníamos mucha evidencia en ese momento. En el 2012, y por este motivo se han realizado en niños, en neonatos, no se habían hecho demasiado, porque esta revisión de Cochrane realizada en el 2012 encontró un único ensayo que es acá, lo vemos en pantalla, porque la administración intraventricular de antibióticos en neonatos con ventriculitis gram negativa estaba asociado con un aumento de 3 veces de riesgo de mortalidad comparado con el tratamiento estándar. En el 2012 los autores no sugirieron el uso, tal vez por la toxicidad, o sea que no estaba muy bien conocido en ese momento por qué la mortalidad fue tan alta. Pero era interesante aquí que otro metaanálisis mostró, publicado, y está disponible online ahora, pero es una preimpresión, está disponible en Medrix, pero, insisto, es una versión que pasó el primer nivel nomás de la revisión con referato. Los autores encontraron, eran 28 autores, sus conclusiones fueron bastante diferentes comparados con lo que fue hace 10 años. Por supuesto que hablaron de la baja calidad de evidencia. No encontraron un gran beneficio en términos generales de antibióticos por vía intraventricular en neonatos. Por lo tanto, la conclusión era que había un bajo nivel de certeza, pero encontraron una tendencia hacia una reducción en la mortalidad en los neonatos cuando se utilizan por vía intraventricular durante 3 días, en especial con una resistencia multifármaco. O sea que, en mi opinión, esto será aún hacia futuro, con una mayor resistencia a fármacos, el mejor uso que podemos utilizar los antibióticos por vía intraventricular. Les voy a mostrar también algunos estudios. Estos son algunas tablas, algunos gráficos de esta revisión sistemática y metaanálisis, solo para mostrarles qué fármacos están disponibles en la bibliografía para ser utilizados en neonatos por vía intraventricular. Por lo general son los mismos. Disculpen. Se cortó el sonido, disculpas. Bueno, muy bien, los antibióticos son bastante parecidos. Como les decía, los motivos por la infección refractaria o infecciones resistentes a múltiples fármacos, no hay muchas opciones en niños, es por ese motivo. Este tema será muy interesante. Observamos que en términos generales no hubo una gran diferencia entre la intraventricular versus o más la endovenosa o comparado con la endovenosa sola. Los autores encontraron un beneficio en algunos pacientes tratados durante más de 3 días o por infecciones resistentes a múltiples fármacos. Yo creo que esta última puede ser la más difícil. Esto es otro trabajo de uno de esos trabajos, el más famoso, diría yo, de ventriculitis neonatal. Y yo simplemente pongo esta diapo para mostrarles que los patógenos, una vez más, son muy similares a aquellos patógenos que encontramos en la meningitis normal o infecciones del sistema nervioso central. Estas ventriculitis son más asociadas con los shunts. Encontramos también más frecuentemente estafilococos gram negativos. Y la ventriculitis, los niños con ventriculitis, los neonatos, tienen un peor parámetro del LSR con mayor concentración de glucosa y otros parámetros proteicos. Esta es una serie de neonatos tratados por infecciones gram negativas, resistentes a múltiples fármacos, cistecoleína. Fíjense que son difíciles de tratar en los niños. No voy a hablar, por supuesto, hablar en detalle de lo que son las infecciones
por resistencia multifármaco. El foco es el uso de la terapia intraventricular. La colestina se utilizó en 7 recién nacidos, por lo general con varias semanas de tratamiento. Los resultados fueron buenos en todos, salvo uno que falleció. Por lo tanto, aún en los recién nacidos, esta puede ser una buena opción para estas infecciones negativas o con múltiples resistencias a múltiples fármacos. Esta es otra experiencia para el uso de antibióticos vía intraventricular para aquellos patógenos resistentes y gram negativos. Aquí vemos que hay una tasa mayor de estas infecciones, por lo tanto la ventriculitis aún en niños aparece. En este caso, los autores utilizaron la colestina comparado con aquellos que solamente utilizaron antibióticos sistémicos. Agregar la ruta intraventricular implicó una menor mortalidad y un deterioro neurológico. Para estos son muy difíciles de tratar, por supuesto, porque son infecciones resistentes a múltiples fármacos y para ellos no tenemos muchas opciones. Otra experiencia para la administración intraventricular, para la múltiple resistencia en los más pequeños. Aquí vemos esta serie, es una revisión bibliográfica. Aquí tenemos Klebsiella, también Acinetobacter y otros. También con una resistencia a múltiples fármacos, aún en los más pequeños, tenemos datos que pueden respaldarlos en cuanto a la elección de antibióticos y el dosaje. Aquí tenemos gentamicina, vancomicina puede utilizarse, y los resultados, de hecho, fueron buenos en todos los pacientes excepto uno. Definitivamente es una opción que deberíamos considerar para nuestros pacientes. Seguramente este sea el último estudio, lo voy a resumir, una revisión sistemática para la administración intratecal de colestina en las infecciones del sistema nervioso central con resistencias a múltiples fármacos. Son 20 estudios utilizando colestina en infecciones en niños. Aquí vemos los patógenos que son los más frecuentes. Podemos observar que el colestina es la más frecuentemente utilizada como fármaco para estas infecciones de múltiples resistencias, junto con la administración endovenosa de lo que fuere, según el aislado y la resistencia. Insisto, en muchos de los casos, la colestina fue segura, asociada con una recuperación completa, con excepción de una muerte por el Acinetobacter y una por Enterobacter. Entonces, la conclusión es que en términos generales no tenemos grandes experiencias y bibliografía, pero en términos generales, no solamente para los niños y para los neonatos. Bueno, si tienen que irse, bueno, terminamos con esto. Para la ventriculitis en niños, los antibióticos por vía intratecal no se utilizan como primera opción, pero deberían ser considerados cuando los pacientes no responden a la terapia endovenosa estándar. También y siempre deberían ser utilizados junto con tratamientos endovenosos, no solos como un tratamiento intraventricular, sino más el endovenoso. Las dosis por lo general son el 60% de las dosis de adultos y tenemos más experiencia en niños ahora, en neonatos. En neonatos tienen que ser cautelosos por los estudios que ya les mostré, pero hay más y más evidencia que los podemos utilizar. Y ahora sí pueden irse si quieren. Y lo más importante, creo yo, es considerar justamente a los patógenos resistentes a los múltiples fármacos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que bueno, ustedes deciden si se quieren quedar o se tienen que ir. Gracias, doctor Danilo. Quizá la primera pregunta que debemos hacer es, ¿a qué responde esa alarma? Terremotos, muy bien. No, no es cierto. Si alguien tiene preguntas, como el doctor
entiende mejor inglés, si es posible para ustedes hacer la pregunta en inglés y así me ahorro yo el problema de traducirla yo. Pero más adelante. Thank you so much, Danilo. Muchas gracias, Danilo. Este problema en nuestros hospitales, esto es un problema en nuestro hospital y yo quiero preguntarle si usted usa antibióticos intraventriculares. ¿Cuándo para? ¿Cuántos días los usa? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿cuántos cultivos negativos necesita para reemplazar el dispositivo? En nuestro centro no hay guías estrictas, pero en general con los dispositivos usamos la regla de 3 cultivos negativos para volver a internalizar el shunt, digamos, para volver a colocarlo. Y la terapia es de 5 a 10 días en general de terapia intraventricular. Y la basamos, como les dije, sobre la mejora de los parámetros bioquímicos en el SR, mejora de la glucosa, reducción de las proteínas y los 3 cultivos negativos del LSR. Y en esos casos, por supuesto, también estamos usando juntos la terapia intravenosa. Entonces, por lo general son 5 días de terapia intratecal que no iniciamos antes de 3 o 4 días de terapia intravenosa. O sea que por lo general en total son 10 a 14 días de intravenosa y 5 a 7 días de intraventricular. Muchas gracias por su presentación, que fue muy interesante. Es un tema muy difícil. Y yo tengo 2 preguntas. Una es, ¿por qué no iniciamos antes la terapia intraventricular si hay que externalizar el shunt? Yo creo que con los días, con los datos, vemos que es una enfermedad muy terrible, los datos son muy malos y entonces, ¿por qué esperar tantos días si antes de iniciar algo que quizás podría ser más efectivo que el tratamiento usado actualmente? Primera pregunta. La segunda es una vieja observación que el antibiótico intratecal era peor que solamente intravenoso. Esto es una observación muy antigua de Kraken y esto es algo que no alentó a su uso porque, bueno, eso fue hace 30 años, pero no era alentador, los resultados no eran alentadores. La preocupación era que los antibióticos intratecales podían ser peores que los intravenosos. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con el segundo comentario. En cuanto a la primera pregunta, la razón principal es debido a la falta de evidencia y porque algunos estudios, como les mostré, realizados hace 10 años o más, mostraron un aumento en la mortalidad en las cohortes de los recién nacidos. Entonces yo creo que hay algo acá que ha impedido en general el uso de esta vía como terapia de primera línea. Pero en mi opinión, eso puede quizás ya no ser válido. Por supuesto, necesitamos más estudios porque la bibliografía más reciente está mostrando que si ustedes usan, si calculan bien la dosis, si usan bien los medicamentos, si no causan dolor iatrogénico al paciente, porque si tienen que poner un volumen demasiado grande, entonces siempre hay que drenar el volumen adicional que ustedes van a colocar para no provocar dolor. Esta bibliografía más reciente parece favorecer más el uso de la vía intraventricular, pero hasta que tengamos estudios formales, creo que va a ser difícil
utilizarla incluso por motivos legales y de comunicación con la familia, etcétera. Va a ser difícil usar la vía intraventricular en forma directa. Pero estoy de acuerdo con usted que en algunos casos podría ser un poco una pérdida de tiempo, especialmente para las bacterias resistentes a múltiples fármacos, para las gram negativas especialmente. Habría que resolver antes el problema. Yo creo que el problema del estudio de 2010 que mostró el aumento de la mortalidad en los recién nacidos detuvo o impidió la aprobación de cualquier otra aprobación ética de otros estudios en el futuro, porque ya no se los considero éticos. Pero con los multiresistentes yo creo que ahora tenemos que usar más estas opciones y tarde o temprano también va a haber algún estudio. Repito que no creo que vayamos a poder iniciar directamente con ambas opciones por un problema legal y de las guías. Y por supuesto también depende de la experiencia local, ¿no? Pero como mensaje formal para ustedes, a menos que existan situaciones muy específicas, yo sugiero que prueben primero los 2 o 3 primeros días de medicación intravenosa. Y por lo general, el diagnóstico de ventriculitis no se hace el primer día de terapia intravenosa, de todos modos, porque según el contexto, si tienen que hacer imágenes, por ejemplo, hay que esperar. Nosotros esperamos al menos una semana en mi centro antes de hacer una resonancia magnética cerebral en un niño, si tenemos suerte. Entonces, es probable que de todas maneras ya hayan probado con terapia intravenosa durante algunos días y después, si no ven mejor, a pesar de la sensibilidad del patógeno, entonces sí empiecen a considerar esa opción. Así que de todos modos van a transcurrir 2, 3, 4 días antes de empezar. Mi pregunta se refiere a niños que ya tienen un shunt nuevo o por meses o por años y llega a emergencias con síndrome sin fuente, síndrome febril sin fuente, sin origen conocido, sin signos neurológicos, y hablamos con el neurocirujano para ver cuándo explorar la actividad del shunt o del dispositivo como foco de la fiebre, como origen de la fiebre. Es un buen punto. ¿De dónde es usted, por favor? De Chile. Le pregunto porque yo entiendo a partir de su pregunta que todos tenemos los mismos problemas con los neurocirujanos, porque nosotros también tenemos que luchar todas las veces, porque cuando llamamos al neurocirujano, para ellos los shunt nunca están infectados y siempre quieren que nosotros busquemos algún otro origen para la fiebre. Y sí, por supuesto, por lo general tenemos un umbral muy bajo de sospecha en estos casos en la sala de guardia. Yo también hago mis rotaciones en las salas de emergencias o salas de guardia. No van a explorar el origen neurológico como primerísimo paso. Por supuesto, por lo general, si hay fiebre, se hacen los análisis de sangre, de CRP, calcitonina, los análisis habituales, y entonces tenemos un nivel muy bajo de sospecha. Si el paciente tiene mucha fiebre y los marcadores inflamatorios están altos, por lo general empezamos con una tomografía computada porque puede mostrarnos directamente signos de malfunción asociada con signos de infección, y si es un shunt ventrículo peritoneal también con ecografía, porque a veces la infección puede estar en la vía abdominal y entonces en la ecografía se puede ver el líquido acumulado. Entonces, una vez que los parámetros hemáticos están mal, entonces tratamos de convencer a los neurocirujanos. No es fácil en ese contexto también depende si es de noche o si es de fin de semana, pero por lo general se considera la punción directa, hacemos la punción lumbar, si no se puede considerar la punción directa, y si encontramos anomalías químicas allí, entonces sí, por supuesto, hay que avanzar. Pero creo que no hay una regla, todo depende mucho de la evaluación subjetiva y las sensaciones del paciente, los parámetros, etcétera. Pero me interesa ver esto de que tenemos las mismas dificultades en distintas partes del mundo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su presentación. Quiero saber
si tiene alguna experiencia con Enterococcus faecium resistentes a aminoglucósidos para infecciones del sistema nervioso central. Sí, un recién nacido después de una intervención quirúrgica. Personalmente no. Más frecuentemente son con enterococas locales. Esos son las infecciones más comunes. Tenemos más casos con el faecium. No hemos tenido ventriculitis asociada a este patógeno, pero sí consideraría las reglas generales que mencionamos hoy, ¿no? Como posibles estrategias para tratar ese caso. Creo que sería una situación muy clásica donde quizás necesiten usar la terapia intraventricular. No sé si la ha utilizado o ha tenido esta experiencia específica usted con la ventriculitis. Muchas gracias, Danilo. Thank you so much. Muchas gracias. Terminamos justo a tiempo, porque iniciamos justo a tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. En unos momentos más inicia la próxima sesión.